la W hablan los ministros. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ayer lanzó la idea que ya hoy empieza a generar reacciones, empezar a consolidar un proceso de acuerdo nacional, no de imposición de alguien contra alguien, sino de reformas consensuadas, camino hacia una asamblea constituyente. Señor ministro Juan Fernando Cristo, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes, a todos los compañeros en la mesa y a los oyentes, encantado de estar con ustedes. Bueno, señor ministro, hace unos minutos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo o se preguntó, ¿por qué razón darle largas al proceso? ¿Por qué esperar 2 años para consolidar la Asamblea Nacional Constituyente si esto se podría hacer muchísimo más rápido? ¿Qué responde usted a esa inquietud del ex vicepresidente? Bueno, yo, en primer lugar, antes de la inquietud del vicepresidente, me parece muy importante señalar que el mandato que he recibido del presidente Petro para la gestión del Ministerio del Interior es abrir un amplio diálogo nacional con todos los sectores políticos, empresariales, sociales, sindicales, comunitarios, para explorar la posibilidad de un gran acuerdo nacional que nos permita convocar una constituyente ajustada a los términos de la Constitución del 91, convocar una constituyente elegida popularmente, convocar una constituyente acotada, que precisamente de ese diálogo deben surgir cuáles son los temas que deben ser objeto eventualmente del estudio de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino apegado a la Constitución del 91. Ahora, frente a la inquietud, yo no tuve la oportunidad de escuchar al ex vicepresidente. Frente a la inquietud que plantea el vicepresidente, nosotros creemos lo que hemos dicho. Como se ha generado una ciencia ficción en Colombia, toda clase de suspicacias e interpretaciones, y se pretende asimilar la palabra constituyente con la supuesta intención del presidente Petro de quedarse en el poder, lo que nosotros planteamos es un proceso parecido al que impulsaron los gobiernos de Barco y Gaviria hace 33 años precisamente. Es decir, un proceso de un acuerdo nacional que garantice la convocatoria de una constituyente que una al país y no que divida, que no sea la imposición de un sector frente a otro, que se elija popularmente y que busque esos consensos en el país. Y si hay un acuerdo nacional, esa convocatoria se podría hacer después, en el próximo periodo, y teniendo absolutamente claro que no tiene nada que ver con intenciones personales del presidente, sino para impulsar reformas institucionales que yo creo que nadie niega necesita este país. Pero le contesto una vez al vicepresidente, si dentro de los diálogos, dentro del acuerdo se considera que puede ser válido, que puede ser legítimo, que puede ser conveniente para el país hacerlo antes, siempre y cuando sea por consenso nacional, pues eso es lo que vamos a empezar a conversar con todos los sectores políticos. A la hora de hablar de actores políticos, ministro, ¿usted tiene la indicación del presidente de sentarse a hablar y de hacer acuerdos con, por ejemplo, el Centro Democrático? Con todos los sectores políticos. Yo voy a buscar el diálogo con el expresidente Uribe, con el Partido Centro Democrático, con el Partido Cambio Radical, con los partidos independientes, con las altas cortes, con los organismos de control, obviamente con el Congreso de la República y las distintas bancadas, y también, obviamente, esto es un proceso largo, es un proceso lento que apenas comienza y que yo creo que nos debe llevar a una reflexión sobre la necesidad que tenemos de escucharnos, de unirnos los colombianos. Mire, los grandes problemas del país en los últimos años son fruto de una incapacidad total de escucharnos. Estamos demostrando como sociedad una incapacidad de entendernos, de construir consensos y acuerdos en medio de la diferencia. Y yo creo que si el presidente Petro tomó la decisión de abrir su gabinete a gente que no ha pertenecido al pacto histórico, a gente que no ha militado en el pacto histórico, que no ha votado
por su elección. Yo creo que eso es una decisión que debe valorarse en toda su dimensión por parte de la sociedad colombiana y caminar juntos a ver si encontramos un clima de mayor serenidad, de mayor ponderación para buscar acuerdos en este país. Pero esos intentos a los que usted se refiere de acuerdo nacional es una película que hemos visto varias veces en este gobierno y todas han salido mal. ¿Qué le hace pensar a usted que sí puede hacer una cosa que repetidamente no se ha perfeccionado? Alberto, muy buenos días. Mire, yo lo que creo es que han sido intentos parciales. Yo creo que han sido intentos coyunturales. Yo lo que creo es que no han sido intentos sistemáticos, sin afanes, sin imposiciones. Me explico, Alberto, no es el intento por buscar un acuerdo en torno a un texto de la reforma a la salud 3 días antes de que la reforma se vote en la plenaria del Senado. Eso es difícil que cuaje, eso es difícil que salga bien. Pero cuando es un intento pausado, tranquilo, sistemático, organizado, precisamente sin la premura del tiempo, que es que tenemos este semestre, hay que tener un acuerdo nacional, sino empezar a desarrollar una capacidad que perdimos los colombianos, Alberto, de entendernos, de mirarnos el uno al otro, de ponernos a los zapatos del otro. Yo creo que vale la pena hacer el intento y eso es lo que me ha animado a aceptar esta responsabilidad, de alguna manera que no es fácil en estos momentos de tanta polarización del país. Y lo segundo que diría yo es que entramos a la segunda mitad del mandato del presidente Petro y veo un compromiso y veo una claridad del presidente de que hay que avanzar en acuerdos para mostrar resultados, concertación para resultados. Señor ministro Cristo, pues ustedes con este anuncio ya ponen de una vez la agenda de lo que va a ser la campaña del 2026, pero ¿usted no teme que el gobierno esté corriendo el riesgo de crear terreno común entre sus opositores y pues nada más y nada menos que de entregarles una bandera muy importante como lo es la defensa de la Constitución del 91? Es que yo soy el primer defensor de la Constitución del 91. Lo he sido siempre a lo largo de mi vida pública. La Constitución del 91, igual que el Acuerdo de Paz del 2016, son los dos grandes avances y hechos políticos e institucionales de este país. La Constitución del 91 hay que preservarla y hay que defenderla, lo cual no quiere decir que sea intocable. ¿Sabe cuántas veces se ha modificado la Constitución del 91 en estos 33 años, ahora que estamos celebrando los 44 veces? Ha habido cientos de intentos de reformarla. Aquí lo que tenemos que definir, Lucas, es hoy en día el ordenamiento constitucional del país permite que si hay un acuerdo político se pueda hacer una asamblea constituyente acotada. ¿Acotada a qué? A los temas y a las reformas que sean precisamente las que se definan en el acuerdo político. La pregunta que nos tenemos que hacer en este diálogo que hay que abrir es si estamos contentos con el sistema político que tenemos hoy en Colombia, si no hay que reformarlo, y si no se ha intentado muchas veces reformarlo y lamentablemente ese camino ha sido bloqueado. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos contentos con el ordenamiento territorial hoy del país. La promesa de la descentralización de hace 33 años no se ha cumplido. Hoy somos un país más centralista que asfixia las posibilidades de desarrollo de los departamentos y municipios. La pregunta que nos tenemos que hacer, por ejemplo, es si no hay que hacer una reforma estructural a la justicia, de la cual también tantas veces se ha hablado. Y allí lo que tenemos es que, después de escuchar a todo el país, determinar, Lucas, si el procedimiento para hacer esa reforma que necesita el país, manteniendo el espíritu de la Constitución del 91, es el de una Asamblea Nacional Constituyente o no, si es el que conviene o no. Hay que tomarse esto con calma, hay que hablar. No hay ninguna posibilidad en Colombia de que podamos tener unas reformas si no son consensuadas. No hay posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente si no es el fruto de un acuerdo nacional.
Sí, ministro, vea, la primera vez que el presidente Gustavo Petro mencionó el tema de la constituyente, usted dijo que era inviable. Lo escribió también en su cuenta de X, en mayúsculas, dijo la constituyente es inviable, la reelección es imposible y que era un desastre estar hablando de eso y saltarse la constitución. Le han dado mucho palo por eso y yo le quiero preguntar entonces, ¿qué ha cambiado? Porque es que usted en ese momento fue muy vehemente diciendo que no se podía hacer en este momento una constituyente, ahora nos habla de un acuerdo para llegar a una constituyente. ¿Qué fue lo que cambió y por qué usted entonces cambia de parecer? No cambió absolutamente nada y sigo pensando lo mismo. Yo creo que buena parte del problema que está teniendo el país, lo que yo decía ahora, es la incapacidad de escuchar y la incapacidad de ver todo y el ánimo de la polémica y el ánimo de la confrontación. La constituyente que en ese momento se planteó como parte supuestamente de que el acuerdo de paz de La Habana obligaba a una constituyente y que no se tenía que pasar por el Congreso ni cumplir los trámites institucionales, esa constituyente es totalmente inviable, sigue siendo totalmente inviable. Y la reelección para mí sigue siendo totalmente inviable. La reelección no tiene ninguna viabilidad en Colombia. Yo fui opositor de la reelección. Si algo me caracteriza a mí en mi vida pública es la coherencia y no voy ahora a traicionar esos principios. Yo fui opositor a la reelección de Uribe en el 2004, fui quien lideró que se prohibiera, que se eliminara el articulito en la reforma del equilibrio de poderes del 2015 y yo creo que la figura de la no reelección es un principio básico de la Constitución del 91 que se alteró con el articulito precisamente en el 2004. Lo que es inviable, lo que era inviable es una constituyente impuesta y no una constituyente fruto de un acuerdo nacional. Es exactamente el mismo escenario. Hoy hay un procedimiento y hoy tenemos un mandato del presidente para impulsar un procedimiento totalmente distinto al que se había planteado en ese momento, que yo creo que es el que le conviene al país, porque lo que sí no podemos abandonar es el espíritu reformista en Colombia. Colombia necesita muchas más reformas y no quedarnos en el statu quo. Miremos a ver cómo se tramitan esas reformas y hasta dónde podemos llegar en acuerdos nacionales. Sí. Ministro, ayer usted en sus declaraciones pues nombró los 4 propósitos que tiene usted en esta cartera y uno de esos propósitos, el segundo, si no me equivoco, está encaminado a lograr la implementación del acuerdo de paz con las FARC. ¿Cómo va a hacer usted esa implementación si el presidente Gustavo Petro ni siquiera cree en lo que están haciendo? Porque el 11 de julio lo vamos a ver incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU diciendo que no se ha cumplido con esto. A ver, primero nos estamos adelantando al 11 de julio. Segundo, el primer objetivo del Ministerio del Interior a partir de ahora, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, el primer objetivo es el de articular la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que ayer tuvimos un Consejo de Ministros dedicado precisamente a mirar los cuellos de botella de la implementación, los problemas de la financiación, el gravísimo problema que no se puede seguir tolerando del asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC que cumplieron con el acuerdo de paz y que ahora muchos de ellos incluso están siendo asesinados por sus propios excompañeros que traicionaron el acuerdo. Eso no se puede seguir tolerando. Y entonces esa implementación del acuerdo de paz es la prioridad fundamental y si me preguntaran el motivo fundamental que me llevó a aceptar esta responsabilidad en momentos de una confrontación, a mí a veces la verdad me sorprende la capacidad que tenemos en Colombia de autodestrucción, el pesimismo, el catastrofismo frente a lo que requiere este país. Entonces vamos a trabajar eso. Yo no quiero mirar hacia atrás, Marcela. Simplemente decir que no podemos olvidarnos que el acuerdo de paz perdió 4 años valiosos, apenas se firmó. Nunca se puede olvidar del gobierno del presidente Duque que se comprometió a hacer trizas la paz y este gobierno avanzó lentamente durante estos 2 años. Hay unos avances, pero hay mucho por hacer. Y yo creo que se cometió una equivocación, que yo lo he dicho públicamente, hay que hacer la autocrítica y que la reitero, al comienzo del gobierno de eliminar la Consejería del Posconflicto, que era la que articulaba
el gobierno y también con las entidades territoriales para garantizar más rapidez en la implementación, y ahora ese papel lo vamos a cumplir desde el Ministerio del Interior, trabajando con todo el equipo de paz, que ya hay un equipo muy comprometido con la implementación, que va a ser difícil, pero vamos a ir a los territorios, porque sobre todo la implementación más importante es la inversión en los 170 municipios PEDET, acompañada de la reforma rural integral. Precisamente, ministro, usted hace referencia a esos 170 municipios PEDET. Hace poco se anunciaba desde el Caquetá precisamente la salida de algunos excombatientes que están adelantando procesos allí productivos y de microempresas y demás. Usted desde el ministerio le va a exigir y va a insistir en la posibilidad de levantar esos ceses al fuego que se tienen en estos momentos con el Estado Mayor Central. La política de paz la maneja el presidente de la República. Hay un comisionado de paz, hay unas delegaciones de paz del gobierno sentada en la mesa de negociaciones. Yo todavía no me he sentado a conversar con ellos, espero hacerlo en los próximos días. Pero sin duda alguna el Estado colombiano no puede tolerar situaciones como las que se denunciaron desde Caquetá. En eso hay que ser totalmente claros y contundentes y enviarle ese mensaje a los grupos armados ilegales que pretenden seguir sentados en una mesa de negociaciones. Ya el cese al fuego, por ejemplo, con las disidencias de Iván Mordisco en el suroccidente del país, se levantó. Hay unos duros enfrentamientos y choques, hay una tarea, hay una ofensiva importante de nuestras fuerzas militares que debemos apoyar. Hay que esperar cómo se desarrollan las situaciones en las otras regiones de Colombia, pero eso es una decisión, obviamente, del presidente y del comisionado de paz. Señor ministro, el presidente Petro no ha desaprovechado oportunidad para criticar lo que ustedes firmaron en La Habana. Ha dicho que ustedes no sabían lo que firmaron, han dicho que no implementaron bien, ha dicho que no incluyeron en el fast track los temas de fondo de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Usted qué va a hacer la próxima vez que el presidente Gustavo Petro repita que su acuerdo de paz fracasó? O más bien, el acuerdo fue, hagámonos pasito ahora que yo estoy en el gobierno. Mire, yo quiero mirar hacia adelante, Lucas. Yo lo que vi ayer es un presidente comprometido con la implementación del acuerdo de paz, un presidente dándole órdenes a todos sus ministros que hay que priorizar a los 170 municipios PEDET en sus planes de inversión, un presidente exigiéndole resultados a sus ministros en el tema de la implementación del acuerdo de paz, y con él vamos a trabajar para hacer realidad, mirar hacia adelante. Nos quedan 7 años todavía. Hay una enorme oportunidad que tiene el país para que en estos 2 años podamos recuperar lo que se perdió de los 4 años del gobierno del presidente Duque. Sí, ministro, vea, yo le quiero cambiar el tema porque pues también la semana pasada estuvimos hablando con respecto a la reforma pensional sobre uno de los congresistas pues de su partido en marcha, que fue Gustavo Moreno, que firmó justamente, digamos, ese punto en la reforma que beneficia a Sofondos, básicamente. Y pues no nos habíamos dado cuenta, nos dimos cuenta, y ahora pues lo que se dice es que hubo ahí un trueque entre En Marcha y que por eso pues sale beneficiado el partido, a Sofondos, y usted qué tiene que decir al respecto. Me parece un absurdo. Creo que no aguanta el más mínimo análisis la reflexión y no merece explicación. Yo creo que ya Sofondos explicó con claridad la proposición, una proposición aprobada por todas las bancadas en el Congreso de la República, que va a permitir que se mantenga la coexistencia entre el sistema público y el sistema privado de pensiones. No, pero pues no han explicado de frente, porque pues acá nos habló obviamente el congresista Gustavo Moreno, pero pues a Sofondos inicialmente lo que dijo en una columna es que ellos no tenían nada que ver con eso, y luego resultó que sí, ministro. Entonces yo sí creo que vale la pena la explicación. Mire, yo creo que la reforma pensional era necesaria para Colombia. Yo creo que la reforma pensional es buena. En Marcha la apoyó, se generó un consenso político en todas las bancadas en el Congreso de la República de la necesidad de garantizar que
los fondos privados siguieran funcionando por unos años. Ya las explicaciones técnicas yo creo que las ha dado a su fondo, las escuché, a mí me parece que son absolutamente razonables y yo no entraría ya más en esa polémica. Muy bien, pues ministro, tiene usted por delante una tarea muy importante con esos puntos que usted ayer le dio a conocer al país. Pablo, perdóneme abusar de usted y del señor ministro, que además... No, pues sobre todo el ministro que tiene... No, tiene toda la caja de cartón, no ha instalado el cactus, no ha instalado la foto de la familia. Y tiene 4 misiones muy importantes. Sí, pero me toca abordar el tema del elefante en el cuarto, y es el expresidente Juan Manuel Santos. Usted nos dirá que no existe santismo, que el presidente Juan Manuel Santos no tiene cuotas en el gobierno, él mismo lo ha dicho. Pero le quiero preguntar, ¿usted habló con el expresidente Juan Manuel Santos sobre su llegada al Ministerio del Interior? Usted acaba de dar la respuesta. Lucas, el expresidente Santos no tiene representación en el gobierno. A mí me alegra mucho que se haya restablecido el diálogo la semana pasada entre el expresidente Santos y el presidente Petro alrededor precisamente de los temas de paz y de la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que eso es una buena noticia para la paz y para el país. Voy a conversar en su momento con el expresidente Santos. Yo hasta el momento... O sea, usted no le consultó el tema de su llegada al ministerio al expresidente Juan Manuel Santos. No, yo la consulté con la almohada y con la familia y con mi conciencia. Ministro, no le robamos más tiempo. Adelante con sus tareas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la W. Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial.